En este problema 6 vamos a incluir la materia de la función delta. Son dos ejercicios distintos. Empecemos con el primero. Tenemos la ecuación esta, nos dan los valores iniciales también. Entonces, resolvámoslas, aplicamos la transformada de Laplace, ¿cierto? Se separa en cada uno de los términos, la función delta también. Y reemplacemos primero por las propiedades que ya conocemos, que es la transformada de la segunda derivada y de la primera derivada, ¿cierto? Nos queda s cuadrado, la transformada de x. En este problema el x es la variable dependiente y el t es la variable independiente. Entonces s cuadrado transformada menos s por x evaluado en 0 menos x' evaluado en 0. Y la transformada de la derivada de x es s transformada de x menos x evaluada en 0. Y por el otro lado tenemos tal cual la transformada de las funciones deltas. Luego, en el lado izquierdo, reemplazamos el valor inicial de x y de x', ¿cierto? En ambos casos son 0 y nos queda simplemente esa parte reducida. Ahora, bueno, podemos factorizar, ¿cierto? Podemos seguir juntando la transformada de x. Y en este punto vamos a calcular ahora la transformada de la función delta, que está definida de esta forma. La transformada de Laplace de la función delta trasladada hasta el punto A va a ser igual a la exponencial de menos a por s. Nuevamente, tal como hacíamos en las propiedades que ya habíamos visto, acá, para que no se confundan de signo, el menos a se repite en la exponencial y en el t menos a. Ya no hay que cambiarle el signo. Lo que salga ahí lo ponen en la exponencial. Por lo tanto, quedaría la exponencial de delta evaluada en t, es decir, la función delta que no está trasladada, el a sería 0. Por lo tanto, quedaría exponencial de 0, que sería 1. Y luego la transformada de la función delta trasladada hasta el punto pi, entonces sería exponencial de menos pi por s, ¿ya? Pasamos dividiendo el s cuadrado más 1 y ya nos queda la transformada de x. Ahora tenemos una exponencial que la vamos a separar, la vamos a distinguir de la función. Siempre que tengamos una exponencial multiplicando una transformada de Laplace, en este caso la transformada de Laplace es el 1 sobre s cuadrado más 1 es la transformada de Laplace de seno, ¿cierto? De seno de t. Tenemos que utilizarla para reducir eso, el teorema de traslación, el segundo teorema, ¿ok? Que es este, ¿cierto? En la exponencial multiplicando por una transformada de una función. Por lo tanto, aplicando esa propiedad y considerando que 1 sobre s cuadrado más 1 es transformada de seno, ¿cierto? La primera parte del primer término también lo reemplazamos. Nos quedaría la transformada de seno trasladada hasta el punto pi por la función de Heaviside trasladada hasta el punto pi, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto antes. Ahora, como tenemos una resta de transformadas, las podemos juntar en una sola, de esta forma. Y como tenemos la transformada de x igual a la transformada de todo este término, para que se cumpla la igualdad, basta con que el argumento de la transformada sea igual. Entonces, x va a ser igual a seno de t menos seno de t menos pi por u de t menos pi, ¿ok? Y ahí ya tenemos la solución de la ecuación. Ahora, esta es una solución válida. También podemos, como tenemos una función de Heaviside, aparte de expresarlo de esta forma, pues también lo podemos expresar como una función por tramos, como una solución por tramos. Entonces, considerando la propiedad de que el seno de t es igual al menos de seno de t menos pi, podemos expresar el menos seno de t menos pi como más seno de t, y nos queda de esta forma. Entonces ahora, como el seno de t se está multiplicando a la función de Heaviside trasladada hasta pi, entonces para definirlo por tramos, en el valor pi se diferencia la primera función de la segunda función. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría que la solución x evaluada en t es igual a seno de t para 0 entre 0 y pi, ¿cierto? Y la segunda función sería 2 seno de t para todo valor de t mayor o igual a pi. ¿Por qué 2 seno de t? Porque recordemos que si hacemos el paso inverso de pasar de la función de tramo a la función lineal, tenemos que poner la primera función más la segunda menos la primera para que coincidan los valores.
Entonces 2 seno de t menos seno de t es el seno de t que está multiplicándose por el u de t menos pi, ¿ya? Entonces hay que hacer calzar los valores para que al reemplazar el t, dependiendo de si está abajo o sobre el pi, dé correctamente la función por tramos. Bien, entonces era más o menos rápido esta primera parte para que vayamos incorporando la transformada de la función delta. Vamos con la siguiente parte, la parte B. Hay que encontrar explícitamente la solución de esta ecuación diferencial. Es decir, hay que despejar el i, que es la solución. La indicación que nos da el ejercicio es que encontremos una expresión para i de t en términos de la serie, es decir, la serie hay que dejarla expresada, y luego evaluar la suma infinita que se obtiene cuando el t está entre n pi sobre 10 y n más 1 pi sobre 10. Entonces veamos qué sale. Aplicamos la transformada de Laplace a cada término, y en el lado derecho solo vamos a aplicar la transformada de Laplace a la función delta. ¿Por qué? Porque en los términos de esta serie solo la función delta es el que tiene la variable independiente t. El menos 1 a la n no tiene t, entonces no es constante para términos de la función, ¿ok? Entonces solamente la transformada a la parte de la serie que es la función delta. Luego reemplazamos las propiedades que ya conocemos, la transformada de la segunda derivada, que es s cuadrado, transformada de i, menos s por i evaluado en 0, menos i' evaluado en 0, más 60 por la transformada de la primera derivada, que es s por la transformada de i, menos i evaluado en 0, más 1000 transformada de i, igual 10, la serie como ya lo habíamos visto, y nosotros sabemos que la transformada de delta, de la función delta, va a ser la exponencial del término que está al punto en el que está trasladada la función delta, que en este caso es n por pi sobre 10. ¿Okay? Entonces te queda la exponencial de n por pi sobre 10 por s, ¿ya? Y como tiene un menos, le ponemos tal cual el menos, es decir, menos n pi sobre 10, exponencial de menos n pi sobre 10. ¿Ya? Ahora hay que reemplazar las condiciones iniciales. El i de 0 es 0, i' 0 es 0. Entonces se reduce básicamente a esta expresión. Luego factorizamos por la transformada de i, ¿cierto? Y podemos pasar ese término que multiplica la transformada dividiendo. Ahora podemos completar el cuadrado en el denominador de esta fracción. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos una fracción de una función cuadrática hay que completar cuadrado para ver si podemos expresar esto en términos de una transformada de un seno o de un coseno. Ya en este caso, como no tenemos s en el numerador, esto sería potencialmente una transformada de un seno, ¿cierto? Porque está el s más 30 al cuadrado. Y ponemos el 10 porque con el 10 ahí, que antes lo teníamos afuera, con el 10 ahí calza perfectamente lo que es la transformada de el seno de 10t. ¿Ya? Luego, tal cual, la transformada de seno de 10t, porque el 100 en la formulita de la transformada del seno es el 10 al cuadrado. Y arriba debe estar el 10, el término que está al cuadrado abajo. ¿Ok? Y además, esta transformada de Laplace de seno está evaluada en s más 30. Porque originalmente la transformada del seno es s cuadrado simplemente, pero está evaluada en s más 30. Lo cual es lo mismo que utilizar el primer teorema de la relación, que básicamente lo vamos a reemplazar ahora. ¿Cierto? Nos queda la transformada de seno de 10t por la exponencial de menos 30t. Ya, este es el primer teorema de relación. El primer teorema de relación, la exponencial está dentro de la transformada. En el segundo teorema de relación, la exponencial está multiplicando la transformada. Ya es distinto. Luego, acá aplicamos el segundo teorema de relación. ¿Por qué? Por lo que dije recién. Tenemos una exponencial multiplicando afuera de la transformada. Y el exponente de la exponencial es menos n pi sobre 10. Por lo tanto, utilizamos el segundo teorema y nos queda la transformada de seno de la función, que es seno por exponencial, evaluada en t menos n pi 10, es decir, trasladada hasta el punto n pi 10 hacia la derecha, multiplicada por la función de Heaviside, trasladada hasta n pi sobre 10. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando.
acá cancelamos las transformadas porque tenemos transformada de y igual a la transformada de seno exponencial función de Heaviside. Entonces las transformadas se cancelan. Es lo mismo que aplicar acá a la ecuación la transformada inversa. Nos queda que y va a ser la serie de menos 1 a la n de el seno por el exponencial por el u. Como la variable de la serie es el n, podemos sacar de la serie todos los términos que tengan t. Entonces tenemos un seno que tiene un t y un n ahí adentro del argumento combinado, y el exponencial también en su argumento tiene un t y un n. Entonces veamos cómo separar eso. La exponencial, que es esta, la podemos separar, eso es fácil, separar en multiplicaciones de dos exponenciales. Entonces la exponencial de menos 30t la podemos sacar de la serie, porque no tiene la variable de la suma que es n. Y luego, bueno, ahí marqué el resultado. El seno de 10 por t menos npi10, distribuimos el 10 en el paréntesis, nos queda 10t menos npi. Y ahora vamos a utilizar esta propiedad. Esta propiedad, grábensela porque es bastante utilizada cuando hablamos de la función delta, que es que el seno de t menos npi es igual a menos 1 elevado a n por seno de t. ¿Ya? Básicamente te queda una función alterna, ¿cierto? Entonces en este caso el t de la propiedad es 10t, por lo que te queda menos 1 a la n por el seno de 10t. ¿Ya? Es lo mismo, solo que en vez de t es 10t. Por lo tanto ya tenemos estos dos resultados. Nos devolvemos al problema, ¿cierto? Tenemos la serie de menos 1 a la n. Ahora reemplazamos el seno por lo que nos dio ahora, y reemplazamos la exponencial por lo que nos había dado, y el u queda igual. Menos 1 a la n por menos 1 a la n se elimina y sacamos todos los términos que tengan t. ¿Ya? El u no lo podemos separar porque el t menos npi sobre 10 es el argumento del u. Es decir, está trasladada a la función de Heaviside hasta el punto de npi10. Ya no se le puede hacer nada. Luego tenemos aquí lo que nos había dado. Y ahora la indicación. Bueno, ya terminamos ya encontramos una expresión explícita para el i de t. La indicación ahora nos dicen que evaluemos la suma infinita que se obtiene cuando el t está entre npi10 y n más 1 pi10. Entonces, ¿qué pasa cuando el t está en este intervalo? El u de t npi10, que es la función de Heaviside trasladada hasta npi10, va a ser 0 para el t menor a npi10 y va a ser 1 para los mayores de ese valor. Ya esta es la función básica de la función de Heaviside trasladada hasta ese punto. Entonces, si el t está entre npi10 hacia arriba, la función de Heaviside va a ser 1. Por lo tanto, nos queda este término, porque el u se hace 1. ¿Ok? Entonces acá tenemos la solución en términos de la serie cuando el t pertenece a este intervalo. Luego podemos seguir desarrollando, seguir concluyendo cosas, y si tomamos la suma hasta un n, hasta un valor fijo n, sin que se vaya al infinito, entonces esto de acá se transforma en una suma geométrica, porque tenemos el exponencial de 3pi elevado a n, ¿cierto? ¿Y cómo resolvíamos la suma geométrica? El resultado de la suma geométrica es la razón, que es el exponencial de 3pi elevado a n más 1, el numerito hasta el que llega a la suma, menos 1, sobre la razón menos 1. ¿Ya? Entonces, la solución nos queda de esta forma cuando el t pertenece a ese intervalo. Y ahí acabaría este ejercicio.